Hay personas que, mientras más famosas se vuelven, menos sabemos lo que de verdad les duele por dentro. Y Fernando Colunga es una de ellas. Un hombre nacido el 3 de marzo de 1966, en Ciudad de México, que ha pasado casi toda su vida bajo los reflectores. Y aún así sigue siendo un misterio. Para muchísima gente, Fernando no es solo un actor, es un símbolo. Un rostro que marcó épocas enteras de la televisión con novelas como María la del barrio, La usurpadora, Amor real. Historias que no solo conquistaron audiencia, sino que lo convirtieron en uno de los galanes más recordados de la pantalla latina. Pero aquí viene lo más curioso. Un hombre que interpretó tantas historias de amor en televisión, terminó construyendo una vida real tan reservada, tan cerrada, que con los años su silencio empezó a llamar tanto la atención como su propio talento. Y yo les pregunto algo. ¿Qué tiene que pasar para que una estrella tan grande prefiera callar antes que contar lo que siente? Porque una cosa es proteger tu intimidad, eso se entiende. Pero otra muy distinta es vivir durante décadas dejando que el público solo vea una versión impecable de ti, mientras por dentro, tal vez, se van acumulando heridas que nadie alcanza a imaginar. Fernando Colunga fue, durante mucho tiempo, ese hombre que parecía tenerlo todo. Éxito, prestigio, admiración, una carrera sólida, el cariño de varias generaciones, el respeto de una industria donde no cualquiera logra mantenerse vigente. Y sin embargo, a veces la vida tiene una forma muy cruel de recordarnos que la fama no protege el corazón, sobre todo cuando llegas a cierta edad. Porque a los 60 años, cuando muchos creen que una persona ya debería haber encontrado estabilidad, paz, compañía verdadera, es justamente cuando algunas verdades duelen más. Ya no estás en la etapa de los juegos. Ya no estás para perder el tiempo. Ya no entregas el corazón con la ligereza de los 20. A esa edad, una decepción no solo hiere, sacude todo lo que creías haber construido. Y eso es lo que vuelve esta historia tan fuerte. No estamos hablando solo de un ícono de las telenovelas. Estamos hablando de un hombre que dedicó gran parte de su vida al trabajo, al esfuerzo, a la disciplina, a sostener una imagen impecable frente al público. Y que, aún así, podría haber terminado enfrentando una de las traiciones más dolorosas que existen. Descubrir que la persona en quien confías ya no está del mismo lado que tú. Y peor aún, que esa traición venga de donde menos lo esperabas. Hay un detalle que mucha gente no piensa. Las estrellas como Fernando viven rodeadas de aplausos, sí, pero también de soledad, de silencios, de habitaciones de hotel, de viajes, de rutinas agotadoras, de vínculos que a veces se enfrían mientras ellos sonríen ante las cámaras. Y eso, aunque no se vea, pesa. Vaya si pesa. Si les soy sincero, si fuera yo, creo que también me costaría muchísimo distinguir quién se queda por amor y quién se queda por lo que represento. Porque cuando una persona ha sido admirada por millones, el miedo no siempre es perder popularidad. A veces el miedo real es mucho más íntimo, mucho más humano. Es mirar a alguien a los ojos y preguntarte en silencio, ¿de verdad estás conmigo? ¿O solo estás cerca de lo que soy? Y esa pregunta, esa sola pregunta, ya parte el alma. Hoy no vamos a hablar solamente del actor elegante, del galán inolvidable, del hombre que conquistó la televisión mexicana. Hoy vamos a mirar un poco más allá del personaje. Vamos a acercarnos al hombre real, al que nació en Ciudad de México, al que peleó por abrirse camino, al que alcanzó la cima, al que fue admirado durante décadas, y también al que quizá tuvo que pagar un precio emocional muy alto por vivir siempre bajo la mirada del público. Porque a veces el final más triste no llega cuando se apagan las cámaras. Llega cuando descubres que en tu vida privada tampoco estabas tan acompañado como pensabas. Y entonces la pregunta ya no es si Fernando Colunga sigue siendo una leyenda, porque eso nadie se lo quita. La verdadera pregunta es otra. ¿Puede un hombre admirado por millones sentirse profundamente solo cuando más necesita a alguien? Quédense conmigo.
Porque esta historia no solo habla de fama, de novelas o de escándalo. Habla de confianza, de tiempo, de heridas silenciosas y de ese tipo de dolor que casi nunca se dice en voz alta, pero que cambia a una persona para siempre, antes de cualquier rumor, antes de cualquier versión dolorosa. Hay algo que no se puede negar. Fernando Colunga no apareció de la nada. Nació el 3 de marzo de 1966 en Ciudad de México. Y aunque hoy mucha gente lo recuerda como ese galán impecable, elegante, casi intocable, su camino no empezó en la cima. Como pasa con muchos actores, primero vinieron los pasos pequeños, los trabajos discretos, las oportunidades que casi nadie recuerda. De hecho, una de las curiosidades menos comentadas es que al inicio incluso trabajó como doble de acción antes de formarse de manera más seria como actor. Luego entró al Centro de Educación Artística de Televisa, el famoso CEA, y ahí empezó a construir, poco a poco, la carrera que después explotaría en toda América Latina. Y cuando digo explotaría, no exagero, porque en los años 90 Fernando ya no era solo un actor prometedor. Se estaba convirtiendo en un fenómeno. María la del Barrio. En 1995 a 1996 le dio una proyección enorme. Después llegaron títulos que terminaron de volverlo leyenda para el público de telenovelas. Esmeralda en 1997, La Usurpadora en 1998, Amor Real en 2003 y más adelante Soy tu dueña en 2010. Ese no fue un golpe de suerte. Fue constancia, disciplina y una presencia en pantalla que muy pocos tienen. Pero aquí viene la parte humana. Mientras su carrera crecía, su vida privada se volvía cada vez más cerrada, más protegida, más silenciosa. Y eso también dice mucho de una persona. Fernando nunca fue el tipo de celebridad que viviera contando todo, enseñándolo todo, ventilándolo todo. Al contrario, parecía alguien que entendió muy pronto que la fama da aplausos, sí, pero también invade. Y yo ahí, sinceramente, lo entiendo mucho. Porque una cosa es ser querido por el público, y otra muy distinta es sentir que tu corazón también se vuelve tema de conversación. Tal vez por eso, con el paso de los años, Fernando construyó una imagen de hombre reservado, serio, disciplinado, casi imposible de leer, como si hubiera aprendido a sonreír frente a la cámara, sin abrir del todo la puerta de su vida real. Y quizá esa decisión que durante años lo protegió, también terminó aislándolo un poco. Porque díganme ustedes, ¿no pasa a veces que la misma coraza que nos salva también nos deja solos? Y aquí es donde la historia cambia de tono. Porque una cosa es la fama, otra, muy distinta, es lo que pasa cuando el rumor empieza a meterse en el terreno más frágil de todos, la vida íntima. Fernando Colunga ha sido, durante décadas, uno de los actores más reservados del medio. Eso no es una impresión nada más. Durante años evitó exponer su relación de pareja y en 2023 llegó a reconocer públicamente que sí tenía una pareja, pero dejando claro que prefería mantener esa parte de su vida lejos del espectáculo. Esa decisión, vista desde fuera, suena elegante, incluso madura, pero también tiene un costo. Porque cuando alguien no habla, los demás hablan por él, y ahí empieza el verdadero problema. No con una confesión, no con una escena pública, no con un escándalo confirmado. Empieza con algo mucho más peligroso, las sospechas, esas miradas raras, esos cambios pequeños, ese silencio que ya no se siente tranquilo, sino extraño. Esa intuición que uno intenta callar porque, seamos honestos, nadie quiere descubrir que estaba viendo bien. Nadie quiere abrir una puerta y encontrarse con una verdad que ya no se puede desver. Y cuando uno imagina eso en un hombre como Fernando, la cosa pesa más, porque estamos hablando de alguien que construyó toda su imagen sobre el control, sobre la compostura, sobre esa manera tan suya de mantenerse firme, incluso cuando el mundo del espectáculo cambia, se desordena y se llena de ruido.
Desde su salto grande con María la del Barrio en 1995 a 1996, hasta papeles clave como Amor Real en 2003, Soy tu dueña en 2010 y su regreso en El secreto de la familia Greco en 2022, Fernando ha dado la impresión de ser un hombre que siempre sabe dónde está parado. Pero les digo algo, a veces la gente más serena es la que más tarda en aceptar que algo se rompió, porque no hacen escándalo. No gritan, no salen corriendo. Primero observan, piensan, se aguantan, se convencen de que quizá entendieron mal, de que tal vez están exagerando, de que no vale la pena destruirlo todo por una duda. Y justo por eso, cuando finalmente entienden que si pasa algo, el golpe les cae doble, no solo por la traición, también por el tiempo perdido. Y ahí está la parte más amarga de esta historia. Al menos en el plano emocional que estamos reconstruyendo hoy. No hace falta mostrar una escena para sentir el peso. Basta imaginar a un hombre de 60 años, después de una vida entera de disciplina, trabajo, viajes, rodajes y silencios, descubriendo que la confianza no siempre envejece al mismo ritmo que el amor. Qué duro es eso, ¿no? Porque a los 20 uno llora, se enoja, hace locuras y sigue. Pero a cierta edad el dolor cambia. Se vuelve más callado, más hondo, más digno, sí, pero también más cruel. Ya no te rompe solo el corazón, te rompe la idea que tenías de tu propia vida. Y hay otro detalle que casi nadie menciona. Cuando una figura pública atraviesa algo así, no solo sufre como pareja, también sufre como símbolo. Porque mucha gente proyecta en él una imagen de fortaleza, de estabilidad, de hombre admirado, deseado, casi inalcanzable. Entonces, cuando aparece la posibilidad de una herida íntima, el golpe toca una fibra extraña. Uno se da cuenta de que ni siquiera los hombres que parecían tener el mundo a sus pies están a salvo del desencanto, ni del ridículo interior, ni de esa pregunta terrible que no te deja dormir. ¿Desde cuándo? Solo esa pregunta ya duele más que muchas respuestas. ¿Y si encima la tercera persona involucrada fuera alguien inesperado, alguien del entorno, alguien que jamás habría levantado sospechas? Entonces, el drama deja de parecer una historia de revista. Se vuelve una escena profundamente humana, incómoda, silenciosa, casi vergonzosa, porque no solo tambalea la pareja, tambalea la confianza en todo lo que te rodea. Si les soy sincero, si fuera yo, creo que eso sería lo que más me destrozaría. No tanto el engaño en sí, sino el momento exacto en que entiendes que mientras tú seguías cuidando un vínculo, otros ya se habían movido emocionalmente a tus espaldas. Eso envejece a cualquiera. Eso te cambia la manera de mirar. Eso te obliga a rehacerte por dentro. Aunque por fuera sigas impecable. Y quizá por eso la historia de Fernando, contada así, pega tanto. Porque no habla solamente de una posible traición amorosa. Habla del precio de confiar cuando ya no eres un muchacho. Habla del dolor de descubrir fisuras justo cuando pensabas que lo más difícil de la vida ya había pasado. Habla de esa clase de herida que no siempre se ve, pero que obliga a una persona a revisar todo. Su pasado, sus decisiones, su forma de amar, incluso su silencio. Entonces la pregunta ya no es si hubo o no un escándalo como lo contaría un programa de chismes. La pregunta real es otra. ¿Qué le pasa por dentro a un hombre que ha pasado años protegiendo su intimidad, cuando esa misma intimidad deja de sentirse segura? Y ahí, créanme, empieza la parte más dura de todas. Si uno mira hacia atrás, Fernando Colunga fue durante muchos años la imagen perfecta del galán fuerte. No solo guapo, eso sería decir muy poco. Era ese tipo de presencia que llenaba la pantalla sin necesidad de exagerar. Entraba a una escena, y la escena cambiaba. Tenía porte, voz, contención, una manera muy particular de actuar sin sobreactuar. Y eso, en el mundo de las telenovelas, vale oro. Porque no todos logran que el público les crea. Fernando sí lo lograba. En los 90 y en buena parte de los 2000, su figura transmitía seguridad. Casi control absoluto. En María la del Barrio,
en la usurpadora, en Amor Real. Había algo en él que hacía pensar que estaba hecho para resistirlo todo. Como si el dolor, cuando le tocaba, siempre tuviera forma elegante, siempre con el mentón arriba, siempre sin romperse del todo. Pero el tiempo hace algo curioso con las personas. No siempre nos destruye, a veces nos revela. Y ahí es donde la comparación entre el Fernando de antes y el Fernando de ahora se vuelve tan interesante y tan triste a la vez. Porque antes lo veíamos como el hombre del control. Hoy, tal vez, toca verlo como el hombre del costo. El costo de haber sido impecable demasiado tiempo. El costo de haber protegido tanto su mundo privado que, quizá, cuando ese mundo empezó a resquebrajarse, ya no sabía muy bien con quién compartir el golpe. El costo de ser admirado por todos, pero entendido por muy pocos. Y eso cambia la energía de cualquier historia. Porque ya no estamos viendo al galán que conquista, estamos viendo al hombre que recuerda, al que compara, al que quizá, en silencio, mira hacia atrás y piensa, tanto que construí, para terminar preguntándome en quién podía confiar de verdad. Esa idea pega fuerte, sobre todo porque Fernando pertenece a una generación distinta, una generación de hombres que muchas veces no fueron educados para hablar del dolor con facilidad. Hombres que aprendieron a seguir, a trabajar, a guardar compostura, a tragarse el orgullo si hace falta, y a no exhibir heridas. Entonces imaginen lo que significa cargar una decepción grande a esa edad, con esa formación, con esa historia personal. No es lo mismo sufrir a los 30 que a los 60. A los 30 todavía crees que el tiempo te va a devolver algo. A los 60. Lo que más pesa no siempre es perder a alguien. A veces pesa más darte cuenta de cuánto de ti invertiste ahí. Qué años, qué paciencia, qué fe, qué silencios. Y ahí aparece otra pregunta que me parece muy humana. ¿Quién consuela a los hombres que toda la vida fueron vistos como fuertes? Porque el público suele mirar a figuras como Fernando desde afuera, con admiración, con nostalgia, incluso con fantasía. Pero muy pocas veces se detiene a pensar que detrás del mito hay un hombre real, con rutinas, con cansancio, con miedo a equivocarse, con necesidad de afecto como cualquiera. Y eso me parece importante decirlo, porque a veces idealizamos tanto a ciertos personajes que cuando les toca sufrir, casi no sabemos cómo mirarlos. Nos sorprende que les pase, como si la fama les hubiera firmado una especie de protección emocional. Y no, la fama da muchas cosas, sí, pero también complica lo más simple: confiar, amar, descansar, bajar la guardia. Fernando, en su mejor etapa, parecía un hombre inalcanzable. Fernando hoy, al menos desde esta lectura más íntima, se siente más cercano, más humano, más vulnerable y, curiosamente, también más profundo. Porque hay personas que brillan por juventud, y hay otras que empiezan a dolernos de verdad cuando entendemos lo que les costó sostener esa imagen durante tantos años. Ese contraste entre pasado y presente es lo que vuelve esta historia tan poderosa. Antes, Fernando era el sueño romántico de millones. Ahora, podría representar algo mucho más serio. La fragilidad silenciosa de un hombre que lo tuvo todo por fuera, pero que por dentro quizá tuvo que aprender a recoger los pedazos sin hacer ruido. Y les digo la verdad, ahí es donde uno deja de ver al famoso y empieza a ver a la persona. Si yo tuviera enfrente al Fernando de hace 20 o 30 años, probablemente vería a una estrella en pleno dominio de su destino. Pero si me imagino al Fernando de hoy, a sus 60, después de tantos caminos recorridos, después de tantos aplausos y tantas ausencias, creo que verían a alguien más sabio, sí, pero también más cansado del juego emocional, más selectivo, más observador, tal vez menos impresionable y quizá un poco más solo. No porque no haya gente alrededor, sino porque hay heridas que uno ya no comparte con cualquiera. Y eso, aunque suene duro, también tiene una dignidad enorme, porque no todo cambio viene de una derrota. A veces uno se vuelve más callado no porque esté vencido, sino porque ya entendió demasiado, ya vio demasiado.
Ya no necesita explicarle al mundo lo que siente. Le basta con sobrevivirlo. ¡Qué paradoja!, ¿no? El hombre que durante años hizo suspirar a millones podría estar enfrentando una etapa en la que lo único que de verdad importa no es ser admirado, sino sentirse acompañado de verdad. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque al final del día, los premios, el reconocimiento, los éxitos, los personajes inolvidables, todo eso abriga el ego, sí, pero no siempre abriga el alma. Y cuando uno llega a cierta edad, esa distinción se vuelve clarísima. La pantalla te da memoria. El público te da cariño. Pero la vida privada, esa es la que te dice si al final de la noche estás en paz o no. Así que quizá el golpe más grande para un hombre como Fernando no sería solo descubrir una deslealtad, sino descubrir que, después de una vida entera aprendiendo a sostenerse, todavía había una parte de él que seguía creyendo en algo limpio, simple, verdadero. Y eso, cuando se rompe, no hace ruido por fuera, hace eco por dentro. Y aquí, más que hablar de escándalo, yo creo que vale la pena detenernos en otra cosa, en la parte humana. Porque cuando una historia así toca a un hombre como Fernando Colunga, uno puede quedarse en el morbo, o puede mirar un poquito más hondo. Y yo, sinceramente, prefiero lo segundo. Porque al final, detrás del nombre famoso, detrás del galán, detrás del ícono de la televisión mexicana, sigue habiendo una persona. Un hombre que también se ilusiona, que también confía, que también se puede equivocar al elegir a quién abrirle el corazón. Y eso nos pasa a todos, con distinta intensidad, con distinta historia, con distinta edad, pero nos pasa. A veces uno cree que ya aprendió, que después de ciertos años ya sabe leer mejor a la gente, que ya no lo van a sorprender, que ya no lo van a herir igual. Y sin embargo, la vida siempre encuentra la forma de recordarnos que nadie está completamente a salvo del desencanto, ni siquiera alguien tan admirado como Fernando. Y les digo algo muy personal. Si fuera yo, creo que lo que más me dolería no sería solo la traición, ni siquiera la decepción. Lo que más me pesaría sería pensar en todo lo que uno invierte sin hacer ruido. El tiempo, la paciencia, la lealtad, las pequeñas cosas, la confianza que uno va construyendo sin darse cuenta. Como quien pone ladrillo por ladrillo en una casa que cree segura. Y de pronto, un día, descubres que la grieta ya estaba ahí. Tal vez desde hace tiempo. Eso rompe de una manera muy silenciosa. Porque no siempre lloras de inmediato. No siempre gritas. No siempre haces escándalo. A veces simplemente te quedas quieto, mirando al frente. Y algo dentro de ti entiende que ya nada va a volver a sentirse igual. Uf, qué duro es eso. Y quizá por eso este tipo de historias pegan tanto en la gente adulta. Porque con los años uno ya no escucha estas cosas como si fueran puro entretenimiento. No, las escucha con memoria, con cicatrices propias, con nombres que no se dicen, con momentos de la vida en los que uno también tuvo que tragarse el dolor y seguir. Por eso, más que juzgar, yo creo que aquí toca tener un poco de compasión. Compasión por ese hombre que durante décadas sostuvo una imagen fuerte. Compasión por quien tal vez tuvo que sonreír mientras por dentro acomodaba pedazos. Compasión por todos esos hombres, y también mujeres, que fueron educados para aguantar, para no mostrarse frágiles, para seguir adelante aunque nadie les preguntara cómo estaban en realidad. Porque sí, a veces los más elegantes son también los que más se esconden. Y Fernando, con esa forma tan suya de mantenerse siempre correcto, tan medido, tan reservado, da justamente esa impresión, la de alguien que prefiere morderse el alma antes que convertir su dolor en espectáculo. Y eso también merece respeto. Miren, hay una frase que a mí me viene mucho a la cabeza cuando pienso en historias así. No todo corazón roto hace ruido. Algunos se rompen en silencio y siguen caminando con una dignidad que conmueve. Y tal vez esa sea la parte más fuerte de todo esto. No si hubo una escena, una discusión, una confirmación o un escándalo. No eso. Lo más fuerte es imaginar el momento en que una persona se da cuenta de que tiene que reconstruirse por dentro, sin dejar de ser quien siempre fue por fuera. Seguir trabajando, seguir saludando,
seguir estando presente, seguir siendo Fernando Colunga para el mundo, cuando por dentro quizá solo eres un hombre intentando entender qué hacer con lo que sintió. Eso cansa, eso madura de golpe, eso te cambia la mirada para siempre y, al mismo tiempo, también puede dejar una enseñanza muy poderosa, porque a cierta edad, uno ya comprende que amar no es solo sentir bonito. Amar también es elegir bien, poner límites, reconocer señales, no regalar la paz por miedo a la soledad y, sobre todo, entender que la lealtad vale más que cualquier promesa bonita. ¿De qué sirve una gran historia de amor si no hay verdad dentro? Esa pregunta, para mí, lo resume todo. Y antes de irnos, me gustaría dejarles algo desde el corazón, porque más allá de la fama, de los rumores, de lo que se dice o no se dice, aquí estamos hablando de una persona, de un hombre que ha acompañado a varias generaciones, que nos regaló historias, emociones, recuerdos, y que, como cualquiera de nosotros, también puede estar pasando por momentos difíciles que no siempre se ven. A veces olvidamos eso. Olvidamos que detrás de cada figura pública hay alguien que también siente, que también se equivoca, que también se rompe en silencio, y que muchas veces tiene que seguir adelante sin poder explicarse, sin poder detenerse, sin poder mostrarse vulnerable. Por eso hoy, más que juzgar, yo creo que vale la pena empatizar un poco más. Porque siendo honestos, ¿quién de nosotros no ha confiado en la persona equivocada alguna vez? ¿Quién no ha tenido que recomponerse por dentro sin que nadie lo note? ¿Quién no ha aprendido, a veces tarde, que el amor también duele? Si esta historia te hizo pensar, te tocó de alguna manera, te invito a que te quedes con lo importante, la empatía, el respeto y ese pequeño recordatorio de que todos, absolutamente todos, estamos lidiando con algo. Y si te gusta este tipo de contenido, estas historias contadas con calma, con humanidad, apóyame con un like, compártelo con alguien que también valore este tipo de reflexión. Y suscríbete al canal para seguir construyendo juntos este espacio. Sin ruido, sin morbo innecesario, pero con verdad. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad.